como todos los jueves a las 10 de la mañana, desde los estudios de Radio Centenario, comienza Cambio de Rumbo, un espacio de compromiso socialista para difundir las ideas de izquierda en nuestro país. Con la participación de Valeria Sánchez y Federico Kramerman. Reconociéndonos en el pasado, nos encontramos en el presente y soñamos el futuro. Larga, muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Buenos días. Buenos días, amigas y amigos, ¿cómo están hoy? Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Cambio de Rumbo. En el día de hoy nos proponemos hablar un poco sobre la situación del trabajo en Uruguay, la calidad del empleo y bueno, algunos otros aspectos. Así es, y para comenzar vamos a arrancar planteando un fenómeno que se está dando a nivel global y en el Uruguay, pero que ocurre en todo el mundo, de cómo el sistema económico a nivel mundial, de cómo el capitalismo va reordenando las relaciones laborales, siempre en busca, como es la base de funcionamiento de este sistema económico, de maximizar la ganancia de los empresarios, ¿verdad? Y el proceso principal que se da en todos lados tiene que ver con lo que se suele llamar tercerizaciones, que tiene más que ver sobre todo con la palabra más exacta en realidad, es externalizar, es decir, sacar hacia afuera de cada una de las empresas que producen algo, un bien o un servicio, todas aquellas actividades que no son lo neurálgico y lo principal de esa empresa. Es verdad, lo más usual, que ya se da desde hace décadas, tiene que ver con la limpieza, el mantenimiento edilicio, la vigilancia, pero hoy estamos en una etapa, tanto dentro de las empresas privadas como a nivel público, donde se quitan de la esencia de la empresa varias actividades más, como el mantenimiento de los equipos, el suministro de algunos insumos, etcétera. ¿Qué se busca con esto? Por ejemplo, con un caso concreto, cualquier fábrica que produzca algún bien, por más simple o primario que sea el bien, tiene siempre una línea de producción. Muchas veces se da sobre todo en la producción de artículos que son más bien de ensamblado, no en procesos continuos como puede ser un proceso químico, por ejemplo, como la fabricación de vidrio, por poner un ejemplo, sino aquellas actividades que tienen más que ver con el ensamblado, como puede ser cualquier bien electrodoméstico, muebles, autos, ¿verdad? Hay un sinfín de cosas que es más bien el ensamblado de distintas partes, donde el capitalismo mismo a nivel mundial se ha transformado, dejando de una sola empresa y fábrica producir todo, ¿verdad? Desde procesar todas las materias primas, construir todas las distintas partes y ensamblarlas, a dislocar esto, comprar las materias primas a un cliente, comprar una de las partes a uno, otro de las partes a otro, ¿verdad? Y cada uno de esos que vendían cada una de las partes, por ejemplo, los ejes de los motores para armar los autos, pasa a vender ejes de motores a más de una empresa. Esto también tiene un efecto claro sobre los trabajadores. Los trabajadores, inicialmente todos juntos en una sola empresa, en una sola rama de producción, empiezan a ser disgregados, empiezan a estar en distintas empresas y sobre todo, lo más concreto, empiezan a pertenecer a distintas ramas. Es así, por ejemplo, que mientras teníamos en el Uruguay hace unas décadas en una sola empresa hay contratados personal para la línea de producción, personal de mantenimiento, personal de vigilancia, personal de limpieza, con laudos correspondientes a la industria para cada uno de esos rubros, las tercerizaciones lo que hacen es, por un lado, pasar a muchos de estos trabajadores al sector servicios, ¿verdad? Y entonces a depender de otra rama sindical y a disminuir el poder del sindicato de base. Es luego una consecuencia directa que el patrón pueda avanzar más sobre la rebaja de derechos de los trabajadores, sobre la afectación más directa del salario y demás. Pero este fenómeno que se da no ocurre solamente por la mala voluntad de un patrón que busca retasear beneficios, que de hecho eso ocurre, pero ocurre sobre todo por la necesidad del capital de maximizar la ganancia, que es
el norte y lo que guía siempre toda la actividad económica. En muchos casos se argumenta desde el punto de vista empresarial que para poder mantenerse, para poder seguir y no perder mercado y demás, la empresa debe flexibilizarse. Esto es un fenómeno que sobre todo tiene que ver a partir luego de la Segunda Guerra, digamos, cuando las empresas empezaron a recuperar la tasa de ganancia que habían perdido por la crisis. Entonces empiezan a buscarse estos mecanismos. Y desde el punto de vista empresarial, como decía, uno de los argumentos que se utiliza es, bueno, transfiramos el riesgo, digamos, afuera, externalicemos los riesgos. Desde el punto de vista justamente de la empresa es un riesgo o digamos es una mochila pesada tener obviamente empleados, trabajadores directamente empleados. Entonces, bueno, externaliza el riesgo hacia afuera y hay otras empresas que de alguna forma se especializan en proveer mano de obra. Sí, este esquema de tercerizar y externalizar áreas de una empresa comenzó en la industria, sobre todo en la industria manufacturera, como decíamos, y ensamblaje, donde además es más fácil visualizar los motivos, ¿verdad? Yo saco de mi empresa el mantenimiento, el que me arreglaba la máquina, porque muchas veces esos trabajadores, desde el punto de vista del patrón, digamos, estaban ociosos, mientras no hubiera nada roto, por decirlo así simple, tenía trabajadores que no estaban siendo productivos. De esa manera, yo saco de mi plantilla la parte de mantenimiento y la empiezo a contratar a empresas que me hacen el mantenimiento y me arreglan las máquinas cuando yo lo preciso. Y muchas veces se promueve que esos trabajadores de mantenimiento formen sus propias empresas unipersonales o cooperativas entre sí, bajo la zanahoria de que van a poder atender más clientes y ganar más dinero, cosa que inicialmente ocurre, pero que después obviamente las empresas cuando necesitan recortar presupuesto, como ya empieza a ser una relación comercial y no laboral, que eso es lo principal desde el punto de vista del beneficio concreto, de relaciones laborales se transforman en relaciones comerciales, ¿verdad? En vez de ser un salario de un trabajador, pasa a ser una factura, que tiene por otro lado, y no hay que dejar de plantearlo, un impacto directo sobre la seguridad social de todos, porque por ese trabajador por el cual la empresa pagaba además aportes al BPS, deja de pagarlos. Ahora pagará en todo caso un impuesto a la DGI, pero se saca del circuito de la seguridad social una parte importante de los ingresos. Esto después con el paso de los años, sucesivas reformas hacia la seguridad social, producto de que se empieza a desfinanciar. Reformas a la baja, ¿no? Claro. Hacia el beneficio de trabajadores. Y una cosa que no es menor es que esto empezó en la industria, pero hoy ocurre en todos lados. Esto de externalizar servicios. Ocurre hasta en un centro educativo cuando tercerizan la limpieza, pero ocurre, por ejemplo, en la salud, no solo con las actividades anexas como seguridad o limpieza, que ocurre hace mucho, sino que ya se externalizan, se sacan, por ejemplo, estudios médicos, ¿no? Una mutualista no hace ya todos los estudios, sino que algunos, por un tema de reducción de costos, contrata el servicio a algún particular que tiene un equipamiento específico que pueda hacer un estudio, ¿verdad? De esa manera externaliza, por ejemplo, la lavandería, por poner un ejemplo. Es decir que yo estoy planteando porque muestra cómo el capital encontró una manera justamente de maximizar la ganancia en todas las áreas, ¿verdad?, de la economía. Sí, y hay otro aspecto también que, por ejemplo, se ve mucho en las empresas públicas y los entes públicos, pero también en empresas privadas se puede dar el caso donde para contratar un servicio, ya sea como cualquiera de estos que se está planteando, seguridad, vigilancia, limpieza, incluso cantina, que es lo más común a esta altura que esté todo tercerizado, o incluso alguna otra actividad más específica de la rama de esa empresa, se llevan adelante licitaciones. Entonces, cuando las empresas que quieren, digamos, vender el servicio tienen que competir por el mejor precio es el más barato para la empresa que va a contratar. Y eso hace que, en definitiva, lo que se termine tirando para abajo sean los salarios de los trabajadores con tal de ganar esa licitación. Por otro lado, entrando un poco en lo que es la situación del Uruguay, Uruguay tiene una ley, digamos, de las tercerizaciones, vamos a decir, comenzaron, si se quiere, en el gobierno de Lacalle, pero sin embargo, y como, digamos, a diferencia de lo que podríamos pensar, desde que llegó el Frente Amplio al gobierno, no solo no se han terminado estos empleos que son precarios, como estamos viendo, y digamos en desmedro de los derechos laborales de los trabajadores, se han profundizado. En particular, hay alrededor de 120.000 trabajadores tercerizados al día de hoy, según datos del PIT-CNT, y en el primer gobierno del Frente Amplio se impulsaron, de hecho se votaron 2 leyes que legitiman de alguna forma o regularizan lo que es la situación y el vínculo entre las empresas tercerizadas.
Ahí lo que se corrigió, si se quiere, respecto a la normativa que existía, es que la empresa contratante tiene responsabilidad subsidiaria en el caso de que la empresa a la que contrata no cumpla, digamos, las normas laborales, el pago al PPS y demás, pero solamente si se le informó correctamente. Si no, digamos, se le informó, la empresa que contrata tiene que ser solidaria cuando hay que pagar esos aportes y demás en el caso de que la empresa no lo haga. Esto de alguna forma, si se quiere, ataja un poco lo que sería, por ejemplo, al Estado en sí, digamos, no se tendría que hacer cargo. Pero la situación en definitiva, como la mayoría de los trabajadores están en el Estado y el Estado se va a tener que hacer cargo solidariamente en el caso de que no se cumpla, bueno, en definitiva siempre vamos a pagar los mismos trabajadores, ¿no? Así es, y desde el punto de vista concreto de las condiciones laborales, todo este esquema de tercerizar termina impactando hacia mal, digamos, precarizando las relaciones laborales y más que las relaciones, las condiciones laborales. ¿Por qué? Primero porque todas las áreas que se tercerizan pasan obviamente en general los trabajadores pasan a depender del sector servicios, que es un sector sumamente amplio, donde hay, como dijimos, más de 100.000, más de 120.000 trabajadores en ese rubro, pero que no están todos juntos, a veces están súper separados entre sí, ¿verdad? Y que además rotan mucho el lugar donde trabajan. Eso ataca directamente la capacidad de la organización de los trabajadores para unirse y, por ejemplo, pelear por una suba salarial o oponerse cuando les quieren rebajar sus derechos. Es sistemático, además, la pérdida de derechos de los trabajadores que caen dentro de las tercerizaciones, con contratos que siempre son a término, que entonces no acumulan antigüedad, no pueden subir correctamente su salario, tienen constantemente pérdida directa de salarios. Pero esto también impacta en los demás trabajadores, en los que no están dentro de las empresas tercerizadas. ¿Por qué? Primero porque van viendo cómo su trabajo puede ser siempre sustituido por la contratación de una empresa que brinda el servicio, entre comillas servicio, que ellos hacen. Y segundo porque van reduciendo muchísimo la plantilla genuina de una empresa y por lo tanto a nivel sindical, por ejemplo, reduciendo la cantidad de trabajadores en el sindicato. Esto termina haciendo que la capacidad después de resistir en la propia empresa, ¿no? En la parte no tercerizada, vamos a decir, sino en la parte originaria de la empresa, sea cada vez menor y también el empresariado pueda avanzar sobre el salario de los trabajadores. Eso es una situación que ocurre hoy, que terminamos con lo que en definitiva ocurre. Condiciones de trabajo precarias, inestabilidad general, el miedo a perder el empleo como elemento de presión que utiliza el patrón para mantener atado, para que el trabajador no reclame y demás, y condiciones, en muchísimos casos en el Uruguay, realmente malas y duras de trabajo tanto no solo por la condición física de trabajo, sino por la explotación en sí, ¿verdad? Donde el trabajador tiene cada vez menos posibilidades de oponerse a esa situación, de organizarse y demás, y justamente cuando lo vemos de manera global, todo este fenómeno ataca realmente el poder de la clase trabajadora, y eso es lo que de fondo se utiliza, ¿verdad? Después, para tener unos datos actualizados digamos, el desempleo en nuestro país, el mes pasado cerró en un 8,6%. En Montevideo es aún un poquito más, es casi 10% de desempleo. Siempre afecta más a las mujeres. En general, las mujeres tienen un 10% o 10,3% y los hombres un 7,2% en promedio de desempleo. Pero el dato más capaz que impacta más es que el 27,4%, o sea, casi el 30% de los menores de 25 años no tienen empleo. Esto es de personas que están buscando empleo y no tienen, ¿verdad? Ahí también las mujeres tienen un porcentaje un poco mayor, casi 33% y 24% los hombres, pero, digamos, este dato es bastante significativo, en tanto, en general, los jóvenes estamos, digamos, expuestos a trabajos precarios como estos que estamos hablando, una primera experiencia laboral en general precaria, y aparte los que más estamos expuestos al desempleo, que es parte obviamente de todo el modelo económico que se ha desarrollado, no solamente desde los últimos 15 años, sino que es el mismo que se viene profundizando y que de alguna forma deja una cantidad de población remanente, ¿no? Sí, así es. Las consecuencias directas del actual esquema económico son esas, ¿no? Cuando muchas veces se presentan de manera oficial esas cifras que tú mencionás, Valeria, ocultan una realidad concreta. Si vamos al caso de hombres y mujeres jóvenes, menores de 25 años, las cifras que tú das son
realmente distintas. Que la tercera parte de las mujeres jóvenes que buscan trabajo no lo consigan, es decir, estén desempleadas, habla de una realidad mucho más clara, producto también de este esquema de tercerizaciones y de precariedad laboral, que además son un elemento muy fuerte de presión a la rebaja salarial. Es decir, para el empresariado nacional hay una reserva de 1/3 de las mujeres y hombres del país, jóvenes, que no tienen trabajo y quieren tenerlo. Por lo tanto, son un excelente elemento de presión siempre, de amenaza para los trabajadores que lo tienen el trabajo, contra la suba salarial, contra los derechos laborales. Esto aparte se equipa, digamos, el contralor es también la cantidad de trabajadores que aún siendo empleados cobran menos de 25.000 pesos, que son más o menos la mitad de los trabajadores que están empleados al día de hoy, lo cual genera una situación, digamos, global de, como decía Federico, de rebaja, de digamos, tirar los salarios para abajo. Incluso, digamos, como se ve en las noticias, bueno, vienen tales marcas a instalarse al Uruguay, van a dar trabajo. Bueno, ¿qué trabajo dan esas empresas que vienen a instalarse, no? Vemos que igual el 30% de las mujeres que buscan trabajo no lo tienen. Eso quiere decir que aún las que entran en estas mega empresas, que las podemos ver en todos lados, ¿a qué sueldo, digamos, con qué sueldo están empleando a la gente y con qué beneficios, ¿no? También recuerdo hace un tiempo se estaba discutiendo una ley que impulsaba el gobierno y que quería regular lo que era el trabajo voluntario, que es otra cara de lo mismo, ¿no? O sea, ¿a qué nivel hemos llegado que buscamos de alguna forma legitimar y reglamentar lo que es un trabajo sin paga? O sea, a eso, digamos, estamos expuestos hoy los uruguayos con este modelo económico que digamos, que está llevando adelante el gobierno y que no se ha cambiado en lo más mínimo, donde, en definitiva, paga el trabajador, es el que financia el Estado. El otro día mencionábamos las cifras, pero el 70% de la financiación del Estado viene de los impuestos al consumo, que los pagamos todos, y del IRPF, que lo pagan una gran parte de los trabajadores. Mientras que el capital, que son los que se llevan en definitiva las ganancias, las inmensas ganancias de nuestro país, está pagando menos del 15% de lo que recauda hoy el Estado. Así es, y aún así el actual modelo está haciendo aguas, ¿verdad? El gobierno no logra controlar los números de la economía ni el balance contable, vamos a decir, del Estado. No logra contener el déficit fiscal. Y ante esta situación, cuando tiene este problema adelante, y lo va a tener además, valga decirlo, el próximo gobierno, y decide sobre quién descargar los costos de la crisis, los costos del déficit fiscal, un déficit fiscal que tiene que bajar si quiere seguir cumpliendo con las indicaciones de los organismos internacionales, de las calificadoras de riesgo. No hemos visto a ningún candidato de los partidos grandes, vamos a decir, salir a decir que ellos están dispuestos a mejorar el país a costa de perder el grado inversor. Eso no lo van a decir. No van a cambiar el rumbo de la economía. Exactamente. Digamos. ¿Y cómo eligen entonces? Bueno, lo están anunciando por estos días, además de para poder mantener las exoneraciones al capital, el no pago de impuestos a las multinacionales, las zonas francas y demás, y igual querer bajar el déficit fiscal, lo van a hacer descargando esto sobre los hombros de los trabajadores. ¿Cómo lo hacen? Además de reduciendo el salario indirecto, es decir, el dinero destinado a los servicios públicos, lo hacen también como lo acaban de anunciar, suba de tarifas a partir del 1 de enero, suba del boleto, es decir, aumentando directamente la recaudación a costa de aumentar el costo de vida de los trabajadores en el país. Sí, estas dos subas que están anunciadas, tanto de las tarifas públicas como los boletos, digo, es evidente a quienes afecta, ¿no? Obviamente los ricos y los capitalistas no se toman ómnibus, pagan probablemente una tarifa de UTE diferencial o incluso hasta consiguen exoneraciones que los trabajadores no conseguimos y que por ende se va a seguir financiando el Estado a costa de los trabajadores. Incluso, por ejemplo, el tema de UTE, nosotros sabemos, han habido suficientes comunicados de la Asociación de Trabajadores de UTE, donde es evidente que la tarifa puede ser bajada, pero que los trabajadores estamos pagando lo que son los costos de las inversiones, digamos, de los contratos de las inversiones que se han hecho para, digamos, los parques eólicos y demás, donde UTE termina costeando, digamos, subvencionando la energía para estos capitalistas, ¿no? Bien, y yendo un poco, a la perspectiva que planteamos desde la izquierda, ¿no? Primero,
hay que ver lo que pasa de fondo en el país con esta situación y con este esquema de relaciones laborales. La riqueza que se genera en el país se termina yendo del país. Se va por el vía de pago de los intereses de la deuda externa, se va por las ganancias que mandan a sus casas matrices de origen las empresas extranjeras instaladas en el país, se van porque los empresarios locales colocan sus ganancias en el exterior también. Esto significa que la riqueza generada por los trabajadores uruguayos se va, ¿verdad? Y por eso, en parte, la economía uruguaya termina, bueno, además producto obviamente del modelo, porque es la imposición de las multinacionales del rol en la División Internacional del Trabajo, termina siendo esto que es. Y este esquema económico es el que nos depara si no se pretende cambiar el rumbo. Nosotros, en concreto, en el corto plazo, Compromiso Socialista y la Unidad Popular, en el Parlamento y en todos los lugares donde nos toque actuar, siempre vamos a enfrentar toda la política de ajuste, toda política de ajuste que busque hacer pagar a los trabajadores los costos del modelo económico y su fracaso. Y por supuesto que en el largo plazo aspiramos a una sociedad diferente y en concreto también a un gobierno popular que, como dijimos, reoriente la riqueza, el excedente económico del país para su propio desarrollo. Por ejemplo, viendo qué ocurre con la tierra, a plantear claramente una reforma agraria donde los beneficios de la explotación de la tierra, que es la principal riqueza del Uruguay, quede en el país, donde el sistema financiero se utilice realmente para promover el desarrollo y no para la especulación, donde el comercio exterior no tenga empresarios parasitarios que se aprovechan de una parte de la riqueza generada solamente siendo intermediarios y demás. Es decir, tenemos que plantearnos fuertemente atacar los privilegios, atacar a quienes tienen el poder económico en el país. Cuando digo atacar, es atacar sus beneficios, que son totalmente extraordinarios con respecto a cómo viven los trabajadores y los uruguayos en el día de hoy. Bueno, para finalizar simplemente les dejamos una invitación el sábado que viene, el sábado 15, a partir de las 13 horas vamos a estar en nuestro local de Colonia y Polié. La idea es poder hacer un balance, también una perspectiva de lo que ha sido el año, poder encontrarnos con todos aquellos que se han acercado a Compromiso Socialista, así que la invitación es súper abierta. Y bueno, como siempre también los dejamos para que nos escriban y nos comenten también qué les parece a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro celular 091-070-182. Bueno, muchas gracias. Los esperamos el sábado y nos vemos el próximo jueves. Esto fue Cambio de Rumbo, un espacio de Compromiso Socialista para difundir las ideas de izquierda en nuestro país. Nos reencontramos el próximo jueves a las 10 horas. Larga, muchacho, tu voz, joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra.